un estudiante, en este caso de Colombia, muy emocionada porque por primera vez tenemos a alguien de Colombia en el canal de Biotech and Science. Sebastián Foronda, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a introducir a Sebastián. En 2020 comenzó a estudiar ingeniería bioquímica y biología en la Universidad ICESI. Luego solicitó una beca en la Universidad de Manitoba en Canadá. Qué interesante. Donde estudió astrofísica y bioquímica clínica. Allí pasó 2 años como investigador en cáncer, metabolismo, neurociencia, longevidad y biofísica. Bueno, después debido a problemas políticos perdió la beca que había obtenido y bueno, si hubiese continuado se habría graduado el año pasado, ¿es correcto, Sebastián? Pero realmente, bueno, no pudo pagar el costo total, entonces está. Como Canadá cerró su matrícula, si me equivoco, corregís, ¿no, Sebastián? Sí, Canadá sí. cerró su matrícula y tuvo que comenzar de nuevo a principios del 2024 en su país natal, que es Colombia. Actualmente estudia química farmacéutica y microbiología. Además es investigador en las áreas de educación, química orgánica, virus, bacterias, ciencias ómicas y salud humana. Bueno, cuánta cosa. ¡Wow! Entonces vamos a pasar a la primera pregunta de lo que tenemos acá y cualquier cosa nos explayamos, no sé. ¿Qué estás estudiando y dónde? Creo que no lo dije, ¿no es cierto? No lo dije. No precisamente, pero sí yo puedo complementar. Entonces, sí, Bien, como ya bien. me presentó la compañera Julia, que admiro demasiado porque estaba viendo sus videos por Instagram y me llamó mucho la atención lo que hace. Y bueno, mi nombre es Sebastián, como ya dijeron, me graduaba en el 2024. Sin embargo, por todas las problemáticas que ocurrieron, pues no se pudo dar ese suceso, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué estoy estudiando? Actualmente estudio química farmacéutica y microbiología Bien. en una universidad de aquí de Colombia que se llama la Universidad Santiago de Cali. Sí. Ah, buenísimo. ¿Y por qué elegiste estudiar lo que estás estudiando ahora? Es una historia bastante interesante porque resulta que yo en primera instancia, cuando me gradué, hace ya bastantes años, yo quería ser neurocirujano. Resulta que la motivación principal que me llevó a esto fue que mi abuelo murió de tumores cerebrales. Entonces, digamos que esta parte pues me impactó bastante y desde como los 6 años que yo vi este suceso por parte de mi abuelo, y además de una vocación que ya traía porque me encantaba leer libros de ciencia, ver las carátulas, estaba supremamente pequeño, yo decido, quiero ser médico. Como cuando uno es niño, los familiares le dicen a uno que, bueno, uno tiene pensado algo, pero a través del tiempo uno cambia de opinión, ¿verdad? Sí. Resulta que yo nunca cambié de opinión y siempre quise estudiar medicina. Cuando yo hago la prueba de estado aquí en Colombia, que para poder entrar a la universidad hay que hacer una prueba de estado, Ujú. resulta que yo no saco el puntaje para clasificar a medicina. Ah, Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Pues obviamente me puse triste, pero la universidad primera donde estudié, que es la ICESI, que precisamente aquí podemos recalcar que es el Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Incolda. Eso es lo muy que bien. significa. Entonces, bueno, entré al ICESI y me llamaron y me dijeron, tú habías aplicado a medicina, pero no habías quedado. ¿Quieres estudiar ingeniería bioquímica? Ahí empieza mi historia. Entonces yo no tenía ni idea qué era la ingeniería bioquímica. Yo sabía que tenía matemáticas y también bioquímica. Se escuchaba muy complejo. Entonces yo lo único que dije fue, sí, pues no tenía nada más que hacer, no quería repetir la prueba de estado, entonces decidí Sí, estudiar ingeniería bioquímica y biología. bien. Empiezo eso y ya pues ya toda la historia que ha contado Julia, me empieza a apasionar profundamente la ciencia fundamental, la curiosidad de entender el porqué de las cosas, del universo, porque incluso también estudié astrofísica, del cosmos, de lo más pequeño que son los virus, bacterias, parásitos incluso. Y me doy cuenta que la vida es perfecta, o sea, el camino de la vida es perfecto porque actualmente no me vería siendo médico, sino siendo Claro. científico.
Entonces bien, empieza ese camino largo y me voy enamorando, enamorando. Cuando estoy en Canadá, Canadá es como el pico máximo de enamoramiento. Llego a Canadá y veo todas las oportunidades que tengo para poder investigar y dedicarme al cáncer desde otra perspectiva que no es médica, sino es claro. de la biología celular y molecular. Y yo digo, esto es lo mío. En Canadá empiezo a ser parte de grupos de investigación de nutrición, metabolismo, bioquímica, clínica, biofísica. Siempre he sido una persona muy interdisciplinaria. Me gusta trabajar con varias áreas a la vez. Y bueno, y aquí estamos, sí. Por eso estudio lo que estudio. Fue una casualidad perfecta. Bueno, me encanta, me encanta. Y bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu carrera? Bueno, realmente en Colombia, como yo te había mencionado cuando habíamos hablado, lo más parecido que existía respecto a bioquímica era química farmacéutica y para complementarlo, pues yo escogí hacer una doble titulación con microbiología. Sé que, por Bien. ejemplo, mis amigos mexicanos, que he estado en México en algunos congresos, mis amigos mexicanos lo que ven es química farmacobiológica, ¿no? Ah, sí, Aquí en Colombia, es verdad, sí. uno estudia química farmacéutica y por aparte microbiología. O sea que estudio dos carreras a la vez. No es Bien. como tal una carrera solamente. ¿Qué es lo que más Ujú. me gusta? Actualmente de mi universidad, a la que le debo mucho, que es la Santiago, me gusta mucho es que permiten al estudiante desarrollar las habilidades investigativas. Entonces resulta que Colombia es un país donde los estudiantes se van mucho hacia la industria, o sea, es muy enfocado a la industria. Pero Ujú. esta universidad abre la posibilidad y con la carrera que estoy haciendo, que es microbiología, una ciencia fundamental, y química farmacéutica, que ya es más bien una ciencia de la salud, permiten hacer investigación. Entonces no limitan al estudiante como a un pensum sistemático, sino que uno puede pensar más allá de la caja, me hago entender. Eso me Sí, sí, apasiona sí. de estudiar lo que hago, sí. Buenísimo. Voy a hacer una aclaración con respecto a lo de las carreras, ¿no? Acá en Uruguay existe químico farmacéutico también igual que Colombia, no existe el fármaco ese biológico, ¿cómo es? Biólogo, sí. Ah, Fármaco correcto, biológico. sí. Y microbiología en realidad sería no una carrera, sería ya una especialización, no existe la carrera como tal. Wow. Por ejemplo, podría ser químico farmacéutico y a lo mejor maestría en microbiología o, por ejemplo, ya estudiar licenciatura en ciencia biológica, maestría en microbiología eh, o cosas así por el estilo. No quiero equivocarme, pero creo que por ahí sería. Así que nada, para que más o menos el público que nos escuche compare, ¿no? Con su país y eso y vea, ¿no? Porque igual yo en mi canal, no sé si has visto mis videos de YouTube, pero tengo mucha gente de México y ahí fue que me enteré que uno de ellos estuvo realizando esa, no estuvo realizando, estuvo a punto de comenzar esa carrera y luego cambió. Y fue cuando me mencionó que existía, porque antes de eso no lo sabía. Entonces sigamos. Justamente Mm, yo quería aportar algo, quería Julia. sí, Aquí en Colombia existe dos, para que nuestro público y tu público también sepa, perfecto. existen dos tipos de carreras referentes a los microorganismos. Está microbiología, que es un poco más industrial, y está bacteriología, que es un Bien, poco más clínica. Ambas carreras las tenemos acá, pero aquí como tal, una carrera unida de como la que tiene México no existe, entonces toca hacerlas por separado. Entonces, sí. bien. Sí, sí, muy interesante eso. ¿Y qué sería lo que menos te gusta de tu carrera? Bueno, digamos que la carrera no hay una cosa que me disguste como tal, sino que más bien del sistema educativo de pronto me gustaría un poco más que se generara un apoyo más amplio al campo investigativo, ¿no? O sea, Bien, sabemos que a veces los recursos son muy limitados y quisiéramos hacer investigaciones mucho más avanzadas, pero no podemos porque no tenemos los recursos. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo con química orgánica y síntesis, más que todo, los reactivos son un poco costosos, ¿no? Entonces toca adaptarse como tal al presupuesto que tenemos y ya, pero el resto como tal en la carrera
Me gustaría también un poco más, aunque ya ha mejorado, por ejemplo, en mi universidad eso ya se ha mejorado grandemente, es fomentar también la investigación desde semestres iniciales, no cuando Sí, uno ya va a hacer el proyecto de grado, sino desde el principio, para que la gente mire por dónde se va a guiar su futuro profesional, sí. sí, eso está muy bien también. Bueno, lo otro que te iba a preguntar, que me llamaba mucho la atención la cantidad de cosas que estudiaste en la Universidad de Manitoba, en Canadá. ¿Cómo hiciste? Sí, esa es una historia bastante extensa, pero sí la puedo contar así a grandes rasgos. Sí, Resulta que yo me encontraba en la ICESI. ujú, Había hecho un periodo en la ICESI, estaba feliz, bien, todo, pero resulta que yo siempre he querido ser un investigador más que todo clínico, o sea, el sentido de la salud humana. bien. Entonces resulta que tengo un compañero, mi mejor amigo, que también estudia ciencias, y me dice, ¿por qué no nos vamos para Canadá? Y yo le digo, ¿cómo así que por qué no nos vamos para Canadá? ¿Cómo así? Sí, hay una oportunidad para aplicar a Canadá y pues nosotros somos buenos estudiantes, podemos ganarnos como tal la beca para la Universidad de Manitoba. Ujú. Entonces yo me pongo a investigar, resulta que la Universidad de Manitoba es una de las únicas universidades de Canadá que tiene un premio Nobel, James Peeble, que Qué es un premio Nobel en interesante. astrofísica. Sí, claro, entonces yo decía, no, eso es muy difícil. Pero después con mi compañero dijimos, pues bueno, no tenemos nada que perder, ¿no? Claro. Pues aplicamos, nos tocó hacer múltiples exámenes, múltiples pruebas clasificatorias, un proceso prácticamente como de 6 meses, medio año más o menos. Ujú. Y nos dan la noticia de que clasificamos. Entonces nos fuimos para Canadá becados.